El Centro Cristiano San Cristóbal te informa de sus actividades. De lunes a viernes te invitamos a realizar el devocional La Iglesia en tu Casa. El sábado puedes realizar el ayuno La Iglesia en tu Casa. También en nuestro canal de YouTube disfruta el día lunes a las 6 de la tarde de Lunes de Milagros. El viernes a las 7 de la noche tendremos Viernes Glorioso. El sábado a las 8:30 de la noche, Jóvenes Influyentes R21. Y el domingo a las 10 de la mañana, disfruta de la palabra pastoral. Centro Cristiano San Cristóbal. Avenida Demócrata con Avenida Libertador, San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Vengo a ti. Con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Vengo a ti, con mis cargas yo vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Sobre toda tempestad, Rey, sobre toda enfermedad. Eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Y ahora disfrutemos de la palabra. Hola, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Les habla el hermano Arnulfo Rondón y quiero compartir la palabra de Dios en Lunes de Milagros, una palabra poderosa de parte de Dios para su vida. Y queremos que abra en el libro de Lucas capítulo 17, versículo 5, Lucas capítulo 17, versículo 15. Y vamos a leer con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mire lo que nos habla la Sagrada Escritura. Y dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Debe decirle que Dios hoy nos quiere hablar cómo aumentar la fe. Cómo debemos aumentar la fe. Pero antes vamos a orar, vamos a tener unos segundos de oración para que usted que está detrás de aquella pantalla cierre sus ojos, para que sea Dios hablando a su vida, para que Dios sea sanando su vida en el nombre que es sobre todo nombre, que se llama Jesucristo, el autor y consumador de la fe.
Padre Celestial, Señor, hoy nos presentamos delante de ti para darte gracias, Señor. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque en tu misericordia, Señor, nos ha hecho redimidos, nos ha libertado de la maldición, de la enfermedad, de la esclavitud del pecado. Y hoy podemos nosotros gozar de aquella bendición que tú derramaste en la cruz del Calvario. Señor, mira a aquellos que están escuchando la palabra, abra el entendimiento, abra sus corazones. Y si hay alguien que tiene problemas de salud, si hay alguien que tiene problemas emocionales, Señor, hoy declaramos que la sanidad vendrá a través de tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. ¿Sabe que la Biblia, desde el versículo 11, quiero leerle, y dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él lo vio, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, y dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hoy la palabra nos dice cómo aumentar la fe. Y quiero hablarles un poco acerca de estas 10 personas que tenían esta condición, esta enfermedad, esta lepra, que según la ley de Moisés era que ellos tenían que vivir fuera de la sociedad, tenían que tener hoy en día el distanciamiento social, no era permitido hablar con ellos a cerca de 30 metros, sino ellos eran rechazados por la sociedad, había una enfermedad sobre sus cuerpos. Y déjenme decirles que cuando ellos escucharon a nuestro Señor Jesucristo, o las maravillas que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo en aquella región entre Samaria y entre otras regiones, ellos dijeron: esta es la oportunidad de acercarnos al Dios de los milagros. Pero me llama la atención porque dice que el versículo 17, el versículo 15 dice: y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Sabe qué? Estas 10 personas, uno era extranjero. Esto quiere decir que la Sagrada Escritura, o la historia de lo que nos narra el Evangelio de Lucas, nos habla que solamente entre los 10 leprosos, uno era samaritano, los 9 eran del pueblo de Israel. Entonces, fíjese bien que cuando Cristo viene a hacer el milagro, viene también buscando a su pueblo, pero también la misericordia y el poder de Dios también alcanza para aquellos que son nosotros los gentiles. Pues déjenme decirles que ¿cómo debemos nosotros aumentar la fe? Este samaritano, aún con ataduras en su vida, aún con cultura en su vida, pudo romper los paradigmas y acercarse al Maestro. Reconoció que había un Dios que sanaba, reconoció que había un Dios que era el médico por excelencia. Y cómo nosotros, dice que el samaritano aumentó su fe, creyó en la palabra, creyó en aquella palabra que iba caminando en aquella región llamado Jesucristo. Sabe que los discípulos veían a Jesús que nunca le faltaba la fe. Sabe que a Jesucristo jamás le faltó la fe. Siempre la fe estuvo acompañada de nuestro Señor Jesucristo. Siempre Él preguntaba: ¿quiere ser sano? ¿Quiere usted la libertad? ¿Quiere usted ser libre? ¿Quiere usted tener la abundancia? Nunca Cristo dudó en repartir los milagros para aquellos que creían en su palabra. Entonces los discípulos, en el caminar con ellos, vieron que Jesucristo era un hombre lleno de fe, un hombre que tenía fe, tenía poder y tenía la palabra para declarar sobre el enfermo que estuviese sano, sobre el endemoniado para que fuese libre, sobre aquel que está de repente arraigado sentimental o emocionalmente o afligido. Dios lo sanaba a su corazón. Entonces Dios quiere que nosotros, de repente, hay quienes tienen una fe delimitada.
hay quienes tienen una fe debilitada. No podemos nosotros quedar en el grupo de los que tienen la fe debilitada. De repente hoy aquella persona está enferma, pero dice yo voy a ser sano hoy, y ya mañana está diciendo este dolor no se va, esta enfermedad ya me sucumbió, esta enfermedad ya me va a llevar a la tumba. No, usted tiene que creer en la palabra, lo que Dios hizo en aquellos 10 leprosos, pero uno vino glorificando a Dios. Sabe que la convicción de este leproso, que Jesucristo nunca en ningún momento, dice la palabra, que se acercó a ellos, ni ellos se acercaron a Jesús, porque había una ley, había un distanciamiento social, pero ellos usaron la voz para gritar: Maestro misericordioso, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos gritaban a tan alta voz. Déjeme decirle que me imagino que a ellos les dolía gritar, porque teniendo la lepra en su corazón, dice científicamente que su cuerpo en cada momento le dolía, en cada ejercicio que podrían ellos hacer, su cuerpo tenía dolencias. Pero ¿sabe qué? En medio del dolor ellos pudieron gritar: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y ¿sabe qué? La voz de aquellos hizo que el oído de nuestro Señor hoy estuviera en nosotros. O el oído del Señor se inclinó. Lo que habla David dice que si el justo ora, dice que su oído se inclina para escuchar nuestras oraciones. Hoy se cumple la palabra en aquellos 10 leprosos, donde Jesucristo escuchó el clamor de aquellos 10, y ¿sabe qué? Inclinó su oído. Y sin acercarse, y de repente sin hacer ningún tipo de trabajo, de esfuerzo, Jesucristo dijo: vayan y caminen hasta donde está el sacerdote. ¿Sabe qué representa el sacerdote? La autoridad de la iglesia. ¿Sabe qué representa el sacerdote? Que estos 10 leprosos se tenían que presentar, no tenían que de repente ir a los medios de comunicación, no tenían que ir al alcalde de la ciudad, no tenían que ir al gobernador del estado, no, ellos tenían que ir al sacerdote, y el sacerdote tenía que dar el veredicto de que el milagro fue hecho realidad. Entonces, esto da a entender que estos 10 leprosos vieron el milagro, pero 9 de ellos no regresaron dándole la gloria a Dios. Recibieron el milagro, y hoy en día nosotros vemos cómo personas son sanadas, pero no tienen aquel compromiso con el reino, o de repente podríamos decir no tienen ese agradecimiento con el Rey de Reyes. Pero ¿sabe qué? Dios quiere que tú seas el que reciba el milagro, pero más que recibir el milagro, estar agradecido en la presencia del Señor. La presencia del Señor está en cada uno de nosotros, que podamos agradecer: hoy Dios me ha salvado, y hace 30 años, 32 años Dios me rescató, y hoy he estado agradecido con el Señor. Siempre estaré agradecido con el Señor por haberme regalado una salvación tan grande, por haber yo disfrutado de los beneficios de la salvación, y seguiré disfrutando de los beneficios. Mis hijas seguirán disfrutando de los beneficios de la salvación, porque soy testigo de los milagros que Dios ha hecho en mi vida, porque cada día voy glorificando a Dios. ¿Sabe cuál es el secreto de aumentar nuestra fe? Glorificar a Dios. Estar en plena comunión con el Rey. Sabe que los discípulos mantenían una comunión. Dice que Dios quiere que salgamos del conformismo de la fe. ¿Cómo salimos del conformismo de la fe? Bueno, vamos a ver si Dios mañana me sana. Es un conformismo de fe. Si no, entonces lo hacemos mañana, y si no, bueno, así quedaré, y así de repente estaré enfermo para toda la vida, o estaré en este problema para toda la vida. No, Dios te ha dado el poder para que tú seas el que abra su boca y diga: Señor, en este día yo me declaro sano, en este día mi familia se arregla, en este día mi hijo se arregla, en este día yo declaro que los días vendrán, y dice su palabra que el bien y la misericordia me seguirán todos los días, porque Él ha derramado su fe para que nosotros hoy practiquemos la fe. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos habla del poder de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos habla de que Dios, versículo 6, 11, 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios,
Porque es necesario que él se acerque a Dios, pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El escritor de Hebreos habla de que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero preguntar, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está la fe interna en su vida espiritual? Mi fe, yo podría medirla y de repente podría llegar a un 70 o un 80%, pero yo quiero, ¿cómo está su fe? Si usted está en un 1%, en un 10%, usted tiene que empezar a trabajar la fe. La fe es de lo que uno no ve, sino de lo que uno espera en Cristo Jesús. A veces queremos ser como Tomás, hasta no ver, no creer. Y debe decirle que caemos en ese error, caemos en ese vacío. Si no veo que mi cuerpo está sanando, no voy a creer. Pues crea en el nombre del Señor. Y déjeme decirle que en cualquier momento cuando se mencionaba la fe, siempre y sin excepción, la raíz de su significado es que su objeto es Cristo Jesús. La crucifixión, la cruz del Calvario nos enseña de que lo contrario es que la fe de Dios, o es la fe que Dios no acepta. Entonces no podamos nosotros decir, bueno, creo en Cristo, pero hasta ahí no. Usted debe creer en Cristo, debe creer que Él murió en la cruz del Calvario, debe creer que muriendo en la cruz del Calvario, Él tuvo la victoria para dárnosla a nosotros. Y por medio de esa fe y de aquella muerte, hoy nosotros cada día que amanecemos en victoria. Usted cada mañana que se levante declare que la victoria ha llegado a su vida, aunque usted no lo vea, pero usted declarando que la victoria ha llegado a su vida. Mire, déjeme decirle que tengo un testimonio viviente en mi casa. Tengo a mi suegro con cáncer de próstata y cada mañana él se levanta y dice, ay, ¿cómo hago? ¿Será que voy a ser sano? Yo le digo, usted va a ser sano en el nombre del Señor. Y él se levanta y dice, voy a estar sano, voy a trabajar porque Dios me va a sanar. ¿Y sabe qué? La vida del suegro se ha visto anímicamente que él ha creído en un Cristo sanador. Él ya da por último de que el médico es lo último, solamente Cristo tiene la primera palabra. Entonces, ver cómo la convicción de aquella persona estando en aquella cama o en aquella enfermedad, ver la convicción de que toda la mañana se levanta declarando que Dios lo va a sanar y tiene la esperanza de que Dios lo va a sanar. Entonces, ese es un trabajo, es un ejercicio, es como aquella persona que se levanta por la mañana, sale a trotar y llega fortalecido. Así es la fe debemos nosotros ejercitarla, debemos nosotros trabajar la fe para poder aumentar la fe y declarar de lo que no hemos visto que va a llegar en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué hacer para aumentar la fe? ¿Qué debemos nosotros para aumentar la fe? Lo que hicieron o de repente, ¿qué podemos nosotros para aumentar? Dice, lo que hicieron los discípulos fue pedir la búsqueda, la oración, la lectura de la palabra. Entonces, nosotros ¿qué debemos hacer para aumentar nuestra fe? Lo que hicieron sus discípulos fue pedir, fue búsqueda, fue oración, fue lectura de la palabra. ¿Sabe que la búsqueda de su presencia hace que nosotros nos llenemos de su palabra? ¿Sabe que la oración nos acerca al reino de los cielos? ¿Sabe que la lectura nos adiestra en obtener la fe? ¿Sabe que creyendo, oyendo, creemos la palabra? Mire lo que nos habla el libro de Romanos, capítulo 10, libro de Romanos. Quiero que usted, Romanos capítulo 10, versículo 17, mire lo que nos habla. Dice, y así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabe que así que la fe es por qué? Por el oír. Es la publicación del Evangelio que produce la fe. ¿Es la publicación de qué? Del Evangelio. ¿Sabe que el Evangelio no es cuento? El Evangelio no es un juego. El Evangelio es tener convicción de lo que Cristo hizo en nuestra vida. Dios ha derramado milagros poderosos. Creer en los milagros sobrenaturales. Creer en el día a día de que Dios siempre va a traer el sustento a su casa. Mire, debo decirle que en esta cuarentena y en estos años que nosotros hemos vivido en nuestra nación llamada Venezuela, que ha sido señalada a nivel mundial, que han dicho de todo, que se está muriendo la gente de hambre, que hay cosas terribles, debo decirle que la misericordia de Dios no ha faltado en mi casa.
No sé si en su casa ha faltado, pero la misericordia de Dios no ha faltado en la casa, porque caigo en lo que el leproso, aquel que regresó, dijo que glorificaba a Dios. Yo cada mañana glorifico a Dios. Ahora en medio de las malas noticias yo le doy gloria a Dios. Bendigo esta nación, bendigo mi casa, bendigo mi familia. Porque en la boca o en nuestra boca hay poder para glorificar a Dios. Y cuando Dios ve que nosotros estamos glorificando a Dios, Dios derrama su bendición sobre nosotros. Entonces dice, y el oír por la palabra de Dios, ¿sabe qué? La fe no viene solo por medio de oír cualquier cosa, sino más bien de oír la palabra de Dios y de creer en su palabra. Sabe que nosotros debemos oír la palabra de Dios, creer en su palabra, caminar en su palabra, ser restaurados por medio de su palabra. Nosotros debemos tener la mente de Cristo. ¿Sabe que la mente de Cristo significa que nosotros tenemos que ver antes de lo que suceda? Mire lo que nos habla el libro de Lucas capítulo 8 versículo 39. Lucas 8:39 nos dice que hubo un hombre endemoniado, y dice, y vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este endemoniado estaba siendo el terror de un pueblo, estaba lacerando su cuerpo. Los demonios hacían lo que ellos querían hacer con la vida de este hombre. Pero cuando se presentó ante Jesús, ¿sabe qué? Dios lo hizo libre. Era un hombre maníaco, endemoniado, psicópata. Póngale usted el nombre a este personaje. Pero cuando se presentó ante los ojos del Señor, ¿sabe qué? Al 24 horas más tarde era un evangelista transformado por el poder de Dios. Porque el versículo 39 habla, y eso hizo que la fe de aquel hombre aumentara. Y dice Jesucristo, y vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Jesús le dio una orden. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Dice, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este hombre estaba predicando la palabra del Señor. 24 horas antes era un endemoniado maníaco, enfermo. Ahora, 24 horas después, era un cristiano evangélico transformado por el poder de Dios. Entonces, Dios hace milagros. Mis amados amigos y hermanos que nos están escuchando, Dios está haciendo un milagro poderoso. Y en estos tiempos, Dios no para en dejar de que Dios siempre va a derramar sus milagros. Entonces, mi trabajo, ¿cuál es su trabajo? Su trabajo es creer. Mi trabajo es creer en la palabra para superar las limitaciones. Mi trabajo es creer y es superar las limitaciones. Así que, mis amados, deben decirle que este hombre paralítico, yo creo que toda su vida siguió al Señor. Estuvo agradecido con el Señor. Él siempre mantuvo de que Dios hizo un milagro en su vida. No sea usted, si usted recibe un milagro de parte de Dios, entienda que el compromiso no es con la iglesia, el compromiso no es con el pastor, el compromiso no es con el que está predicando la palabra en este momento, no. El compromiso es con aquel que dio el milagro, que se llama Cristo Jesús, que está arriba en el reino de los cielos, y su compromiso, su vida debe estar aferrada a su presencia. Entiéndalo bien, porque sin Él no somos nada. En el mundo estábamos enfermos, estábamos esclavizados, estábamos pisoteados por el enemigo. Pero cuando vinimos a los pies de Cristo, ¿sabe qué? Él nos hizo libres, nos sanó, nos restauró. Entonces, esa es la fe la que nosotros debemos aumentar. Entonces, para terminar, debe decirle que el trabajo que usted debe hacer es creer en la palabra. El paralítico creyó en la palabra. El endemoniado creyó en la palabra. Entonces, ¿cómo nosotros debemos creer en la palabra? Nosotros debemos actuar en fe, actuar en lo que no vemos, pero sabemos que viene. Y cuando usted empieza a discernir en su mente, aquella mente transformada por el poder del Evangelio, ¿sabe qué? Su mente o sus ojos físicos no van a ver lo físico, van a ver lo espiritual. Así que cierra tus ojos ahí donde está. Quiero orar. Padre Celestial, Señor, hoy presentamos la vida de cada uno de mis hermanos que están ahí presentes. Quiero saber, Señor, de que
aquel que está enfermo, aquel que sufre alguna enfermedad, hoy, Señor, el poder de Dios sea tocando su vida. Como aquel paralítico, aquellos paralíticos que gritaron y clamaron, Señor. Hoy, Señor, escucha el clamor, escucha la oración de aquel que tiene problemas, de aquel que tiene alguna enfermedad. Señor, que sea su oído inclinándose, Señor, a la oración de aquel que está orando en este momento, Señor. Que el poder tuyo, la mano sanadora, Señor, toque la vida de aquella persona. Lo creemos en el nombre de Jesús. Declaro que su vida está sana por el poder de su palabra. Aquella madre, aquella mujer, aquel padre, aquel hijo, Señor, hoy declaro que son libres por el poder de su palabra. Si hay problemas, Señor, tú resuelves, Señor, porque cuando tenemos la mente de Cristo, Señor, vemos, Señor, con los ojos espirituales que tú harás el milagro. Y mi trabajo, Señor, es creer. Mi trabajo, Señor, es superar las limitaciones, Señor, porque ya en ti no tenemos limitantes, sino que ya tenemos el poder ilimitado de su presencia. Señor, gracias, Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre lindo. Amén y amén. Mis amigos, mis amados hermanos, usted que me está escuchando, aquel amigo que está escuchando, quiero que repita esta oración conmigo. Si usted quiere aceptar a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, repita esta oración corta. Quiero que usted acepte a Cristo, y recibiendo a Cristo usted va a recibir, porque Cristo vino a salvar al hombre. Pero salvación representa sanidad a su cuerpo, a su vida espiritual y a su vida emocional. Repita esta oración. Señor Jesús, hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Quiero que entres a mi vida, quiero que entres a mi corazón. Anota el nombre en el libro de la vida y que de allá nunca se borre jamás. Líbrame de la maldición, líbrame de la maldición eterna, y a partir de este momento, Señor, soy un hijo tuyo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo, que tú recibiste esta oración, quiero que a partir de este momento reciba el poder de la sanidad. Entonces, mis amados, quiero despedirme. Están los números telefónicos al pie de la pantalla. Cualquier petición yo la recibiré y estaremos orando por cada uno de ustedes. Dios les bendiga, que tenga una semana espectacular y les deseo las 1000 bendiciones sobre su vida. Hemos llegado al final de la palabra. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos hasta un próximo encuentro con la palabra. El Centro Cristiano San Cristóbal te informa de sus actividades. De lunes a viernes te invitamos a realizar el devocional La Iglesia en tu Casa. El sábado puedes realizar el ayuno La Iglesia en tu Casa. También en nuestro canal de YouTube disfruta el día lunes a las 6 de la tarde de Lunes de Milagros. El viernes a las 7 de la noche tendremos Viernes Glorioso. El sábado a las 8:30 de la noche, Jóvenes Influyentes R21. Y el domingo a las 10 de la mañana, disfruta de la palabra pastoral. Centro Cristiano San Cristóbal. Avenida Demócrata con Avenida Libertador, San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela.